Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Charles Brandon. Él sería un noble y militar inglés que se convertiría en el mejor amigo y en el cuñado del rey Enrique VIII de Inglaterra, siendo su figura muy notable dentro de la corte inglesa de la época. Esta biografía es realizada por petición de Liliana Utiger, Gracie Daisy, Jenny Ruiz, Xiomara Duarte, Leti Muñoz y Yasmín Caino. Charles Brandon nació alrededor del año 484, pero se duda si nació en Inglaterra o en Francia. Fue hijo del caballero William Brandon y de la esposa de este, una dama llamada Elizabeth Brain. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Charles el segundo de sus vástagos. El niño también tuvo 2 medios hermanas, fruto de las relaciones extramatrimoniales de su padre, y que acabarían sirviendo dentro de la corte inglesa. El lugar de nacimiento de Charles es bastante discutido, debido a que hacia el año 1484 aún se estaba librando la guerra de las 2 Rosas y sus padres se encontraban para entonces en tierras francesas, donde se unirían al bando de Enrique Tudor, el futuro rey Enrique VII de Inglaterra. Según cuentan las crónicas de la época, su madre alumbró a un hijo en la ciudad de París, así que es muy posible de que Charles o tal vez su hermano mayor William naciesen en dicha ciudad francesa. En el año 1494, el niño quedó huérfano de madre. Por esta razón, él sería llevado por su tío, Thomas Brandon, hasta la corte inglesa y sería puesto bajo el servicio del príncipe de Gales Arturo, formando así parte de la corte del heredero del trono inglés. Charles pronto empezará a desempeñar distintas funciones dentro de la corte. En el año 1501 asistió al príncipe de Gales Arturo en su noche de bodas con la princesa Catalina de Aragón, pero después de celebrarse este casamiento, Brandon no continuó sirviendo al príncipe Arturo ni formaría parte de la corte que establecieron los recién casados en el castillo de Ludlow, permaneciendo así en la corte inglesa, donde seguiría desempeñando distintas funciones, como por ejemplo la de servir al rey Enrique VII cuando éste se sentaba a la mesa. Charles sería puesto bajo el servicio del príncipe de Gales Enrique, quien se convirtió en el heredero del trono inglés tras el fallecimiento de su hermano mayor, el príncipe Arturo. Brandon era unos 7 años mayor que Enrique, pero ambos enseguida congeniaron, ya que tenían un carácter muy parecido. Ambos eran ambiciosos, compartían cierto parecido físico, el mismo deseo hacia las mujeres y eran grandes apasionados de distintos deportes de la época. Por esta razón, se convirtieron rápidamente en buenos amigos. Mientras su amistad con el príncipe Enrique se consolidaba, Brandon seguiría sirviendo dentro de la corte y se acabaría convirtiendo en escudero del conde de Essex. Para entonces, él ya había establecido un acuerdo verbal donde se comprometía con Anne Brown, pero como este compromiso carecía de cierta validez, la boda no se pudo celebrar y la enamorada pareja convivió como si fuese un matrimonio, naciendo en el año 1507 una hija llamada Anne, la cual se acabaría casando en 2 ocasiones con varios nobles ingleses. Como aquel compromiso tenía una dudosa validez y la pareja vivía en pecado, ambos acabarían siendo separados y Charles se acabaría casando con una dama llamada Margaret Neville, pero este matrimonio acabaría siendo anulado tan solo unos meses después, ante el parentesco que existía entre ambos cónyuges. Tras vivirse esta anulación matrimonial, Brandon decidió casarse en secreto con su antigua prometida,
Anne Brown, pero ante la insistencia de ambas familias y de su señor, el conde de Essex, se celebraría una boda pública y muy lujosa en la iglesia de San Miguel de Londres en el año 1508, y para entonces él ya tenía 24 años de edad. El matrimonio llegaría a tener una segunda hija en el año 1510 que se llamó María y que llegaría a ser baronesa consorte de Montigol. En el año 1509 falleció el rey Enrique VII de Inglaterra, así que el príncipe Enrique se convirtió en el nuevo rey bajo el nombre de Enrique VIII, además de que éste se casó poco después con la mujer que había sido su cuñada y que era la viuda de su hermano Arturo, la reina Catalina de Aragón. Con la subida al trono de su buen amigo, Charles empezó a escalar puestos dentro de la corte y de la milicia inglesa, llegando a ser nombrado como jefe de caballería. En el año 1510 falleció su esposa, Anne Brown, tras alumbrar a la segunda hija de la pareja, así que Brandon decidió comprometerse con su pupila, una rica y huérfana heredera llamada Elizabeth Grey, que era vizcondesa de Lisle y que había sido puesta bajo su tutela por orden de su buen amigo el rey Enrique VIII, quien le entregó a Charles el título de vizconde de Lisle ante tal compromiso. Brandon y Lady Grey quedaron comprometidos y permanecieron bajo la promesa de casarse en cuanto la vizcondesa tuviese algo más de edad, ya que para entonces tenía tan solo 8 años. En el año 1513 se iniciaron los preparativos para iniciar una campaña militar contra los franceses, y como Charles contaba con el gran aprecio del rey Enrique VIII, él sería nombrado como alto mariscal y sería puesto al frente de las tropas inglesas. En un principio, Brandon se convirtió en un pésimo líder militar, ya que no sabía organizar a las tropas ni administrar los suministros ante su falta de formación militar. Pero él siempre se caracterizó por ser un hombre que sabía adaptarse muy bien a todo tipo de situaciones y fue aprendiendo sobre la marcha según avanzaban las campañas militares, llegando a ser considerado finalmente como un hombre valiente y arrojado que se ganó el respeto de sus tropas, especialmente tras la batalla de Guinegate y durante el asedio de la ciudad de Tournai, donde negoció con gran éxito la rendición de dicha ciudad ante las tropas inglesas. Tras destacar en las campañas francesas, Charles acompañó a su buen amigo el rey como diplomático cuando se negoció un posible compromiso entre la hermana de Enrique VIII, la princesa María Tudor, con el príncipe Carlos, el futuro emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, pero este casamiento nunca se llegaría a celebrar. Mientras se negociaba este compromiso y se seguía desarrollando la guerra contra Francia, el rey Enrique VIII y sus diplomáticos pasaron unos días en la ciudad francesa de Lille, donde serían acogidos en la corte de la archiduquesa Margarita de Austria y donde se celebrarían grandes festejos. Entre baile y baile, Charles coqueteó en público con la archiduquesa Margarita, un coqueteo que parecía ser correspondido. Incluso intercambiaron sus anillos en broma. Aquel coqueteo llegaría hasta los oídos del padre de la archiduquesa, el emperador Maximiliano I, quien se mostraría muy preocupado por la supuesta atracción que había surgido entre su hija y el diplomático inglés. En el año 1514, Brandon recibió el título de duque de Suffolk, un nombramiento que estaría lleno de polémica y que sería muy criticado por distintas familias nobles, ya que no consideraban a Charles como merecedor de portar tal título nobiliario, que anteriormente había pertenecido a Edmundo de Paul,
quien era descendiente de la casa Plantagenet y fue considerado como un rival para la corona inglesa. Por esa razón acabaría siendo ejecutado por orden del rey Enrique VIII. Charles se convertiría en uno de los 3 únicos duques que existían para entonces en Inglaterra, además de recibir las tierras y las propiedades que habían sido confiscadas al anterior duque de Suffolk. Algunos de los rumores de la época aseguraban que Enrique VIII había entregado el título de duque a su buen amigo con la intención de elevar su posición y así tener la posibilidad de que se pudiese casar con la archiduquesa Margarita, ya que se sabe que al monarca inglés le simpatizaba mucho este casamiento y la química que había entre ambos. Pero pese a convertirse en duque, Charles era visto por la nobleza europea como un hombre de bajo rango social. Tras vivirse esta situación con la archiduquesa Margarita, Charles seguiría sirviendo a la corona inglesa como diplomático y sería enviado a tierras francesas para negociar el compromiso entre la hermana pequeña de Enrique VIII, la princesa María Tudor, con el rey Luis XII de Francia. Aunque para entonces ya existía una gran atracción entre la princesa María y Charles, siendo muy notable la química que existía entre ellos. Pese a que María estaba muy enamorada de Brandon, ella aceptó al casarse con el anciano rey Luis XII, pero a cambio le hizo prometer a su hermano el rey que en cuanto enviudase, ella podría elegir a su siguiente esposo. Charles regresó a Francia para asistir a la boda de la princesa María con el rey Luis XII, además de que le encargaron el negociar en secreto con la corona francesa una alianza contra el reino de Aragón. 3 meses después de celebrarse esta boda, María Tudor enviudó, así que Brandon fue enviado a tierras francesas para negociar el regreso de la reina viuda a Inglaterra. María Tudor se encontraba recluida en Francia y bajo un gran estado de nervios tras enviudar, ya que sabía que en cuanto pisase tierras inglesas, su hermano, el rey Enrique VIII, no respetaría su promesa y sería obligada a contraer un matrimonio solo por cuestiones políticas. Por esta razón, cuando Charles visitó los aposentos de la viuda, ambos acabarían protagonizando una gran discusión, donde María le daría a elegir 2 opciones: o se casaba de inmediato con ella, o la princesa se convertiría en monja. Brandon se mostró muy dudoso ante la situación, ya que le había prometido a su buen amigo el rey Enrique VIII que mantendría las distancias con María, debido a que el monarca inglés era consciente de la gran atracción que existía entre ellos. Finalmente, Charles acabaría aceptando los deseos de su amada, y la pareja se casó en secreto el 3 de marzo de 1515 en el Hotel de Cluny, donde María permanecía recluida. Para entonces, él tenía unos 31 años de edad en el momento de la unión y ella 19. Este matrimonio sería apoyado por el rey Francisco I de Francia, al cual le interesaba que María se casase con el duque de Suffolk en vez de con el futuro emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, evitándose una posible alianza entre el Sacro Imperio e Inglaterra que pudiese afectar al Reino de Francia. El rey Enrique VIII montó en cólera en cuanto se enteró del casamiento secreto entre su hermana pequeña y su mejor amigo, así que ordenó que Brandon fuese detenido y ejecutado de inmediato. Pero María pronto saldría en defensa de su esposo y envió una carta a su hermano el rey donde le suplicaba que aceptase aquel casamiento, además de asegurar que si su marido era ejecutado, ella ingresaría en un convento, algo que ocasionaría que Enrique VIII no pudiese casarla por intereses políticos
con cualquier otro hombre. Finalmente, el monarca permitió que los recién casados regresasen a Inglaterra y acabaría aceptando su unión, aunque les impondría una multa por haberse casado sin su consentimiento. Tras recibir la aprobación del rey, la pareja se embarcó hacia Inglaterra y allí celebrarían una boda pública el 13 de mayo de 1515 en el Palacio de Greenwich. El casamiento de Brandon con la princesa María anuló el compromiso que éste mantenía con su pupila Elizabeth Grey, la cual ya había mostrado cierto rechazo a casarse con su tutor, perdiendo así el título de vizconde de Lisle y la tutela de Lady Grey. El matrimonio de los duques de Suffolk sería un gran escándalo, aparte de ser muy criticado, pero aún así la pareja se mostraría muy feliz. El matrimonio enseguida empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1516 nació Enrique, pero este falleció durante la infancia. En el año 1517 nació Frances, la cual sería duquesa de Suffolk y madre de la desdichada reina Jane Grey. En el año 1519 nació Leonor, que sería condesa consorte de Cumberland, y en el año 1523 nació otro hijo llamado Enrique, el cual falleció durante la infancia. El matrimonio se instaló en una casa de campo conocida como Westthorpe Hall, en el condado de Suffolk, donde llevarían una vida tranquila y familiar. Mientras su esposa se dedicaba a la crianza de sus hijos, Brandon seguiría estando bastante presente en la corte inglesa y poco a poco volvió a ganarse el afecto del rey Enrique VIII, aunque su amistad ya no volvería a ser la misma. En el año 1523, el duque volvió a participar en las campañas militares contra Francia, y pese a que consiguió algunas victorias de notable importancia, el ejército inglés se vería afectado por el invierno francés, y Charles acabaría regresando a Inglaterra junto a algunos de sus hombres. Cuando Charles regresó a la corte inglesa, él pronto se percató del rechazo que Enrique VIII ya sentía hacia su esposa, la reina Catalina de Aragón, la cual no conseguía darle un hijo varón que sobreviviese a sus primeros meses de vida. En el año 1525, el monarca inglés se encaprichó de una de las damas de la corte llamada Ana Bolena, y pronto empezó a barajar la idea de divorciarse de su esposa Catalina, algo que sería apoyado por Charles Brandon. Al apoyar aquel divorcio real, ocasionó que surgiese una serie de discusiones conyugales entre los duques de Suffolk, ya que su esposa María defendía a Catalina de Aragón y se negaba a que su hermano se divorciase de ella. Tras un largo proceso de divorcio, Enrique VIII finalmente consiguió divorciarse de Catalina de Aragón y se casó con Ana Bolena, la cual se convirtió en la nueva reina consorte de Inglaterra. Brandon sería uno de los encargados de preparar la coronación de la nueva reina, pero su esposa María se negó a asistir a dicha ceremonia, además de no aceptar aquella polémica unión matrimonial, aunque para entonces María ya se encontraba muy mal de salud y acabaría falleciendo el 25 de junio de 1533. Según cuentan los rumores de la época, el matrimonio entre Charles y María se fue enfriando con el paso de los años y el duque acabaría fijándose en su nueva pupila, una jovencita llamada Catherine Willoughby, la cual era la prometida del hijo pequeño de los duques, Enrique Brandon. Tras la muerte de su esposa María, Charles mostró un gran interés por su pupila, casándose con ella tan solo 6 semanas después de la muerte de su mujer. Para entonces, él tenía ya 49 años de edad en el momento de la unión y ella 14.
Aquel matrimonio sería un gran éxito y Brandon se convirtió en uno de los magnates más importantes de Inglaterra, gracias a las posesiones que tenía que heredar su cuarta esposa. El matrimonio llegaría a tener 2 hijos en común, Enrique y Charles, pero ambos morirían durante la adolescencia a causa del sudor inglés. Gracias a su cuarto matrimonio, Brandon tuvo un acercamiento con la reina Catalina de Aragón y su dama de compañía, María Salinas, ya que su esposa Catherine había formado parte de la corte de la reina. Por esta razón, Charles simpatizó con la ex reina y se arrepintió de haber apoyado a la nueva reina Ana Bolena, la cual se ganaría muchos enemigos dentro de la corte por su arrogancia y su fuerte temperamento. En el año 1536, la reina Ana Bolena sería acusada injustamente de adulterio, incesto y de traición contra su marido el rey, siendo esta una manera que tuvo el monarca de librarse de su segunda esposa. El duque formaría parte del jurado durante el juicio de la reina y estaría presente en el día de su ejecución. Tras llevarse a cabo la decapitación de la reina, Charles volvería a estar muy presente en la vida del rey Enrique VIII y le apoyaría en sus nuevas políticas y en sus ideales religiosos, mostrándose en favor de la disolución de los monasterios y de confiscar todos sus bienes y propiedades que la Iglesia Católica mantenía en tierras inglesas. Además de que el duque sería uno de los encargados de apaciguar los levantamientos católicos que se estaban viviendo en el país. Los duques de Suffolk se convirtieron en miembros destacados de la corte inglesa y estuvieron presentes en todas las ceremonias. Incluso serían invitados de honor en todos los casamientos que celebró posteriormente el rey Enrique VIII con las reinas Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Es más, el duque sería uno de los que dieron la orden de arresto contra la reina Catalina Howard cuando ésta fue acusada de adulterio, siendo posteriormente decapitada como su antecesora Ana Bolena. En el año 1544, Brandon participó en la nueva campaña militar contra Francia junto al rey Enrique, aunque aquella campaña no resultaría ser tan exitosa como se esperaba, e Inglaterra volvió a quedar en bancarrota. Mientras estas campañas militares continuaban, Charles regresó a tierras inglesas para ocuparse de una serie de asuntos, además de encontrarse muy cansado. Pero él acabaría falleciendo repentinamente cuando se encontraba en la ciudad de Wilford, falleciendo el 22 de agosto de 1545, cuando tenía unos 61 años de edad. Los restos mortales del duque descansan en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, en Inglaterra. Charles Brandon consiguió hacerse un hueco en la corte inglesa gracias a la amistad que compartió con el rey Enrique VIII, y pese a que era uno de los 3 duques que existían en aquel momento en Inglaterra, él siempre sería visto como un hombre de bajo rango social y que no era merecedor de sus títulos nobiliarios por su origen humilde. Charles se convertiría en el mejor amigo del monarca inglés debido a que ambos eran muy parecidos. El duque era un hombre deportista, amante de las diversiones y de las mujeres, además de ser atractivo, compartiendo estos rasgos con Enrique VIII cuando éste era más joven. Pero Brandon también era caprichoso y ambicioso, llegando a ligar una serie de matrimonios que le convirtieron en uno de los nobles más poderosos de su tiempo. Este duque no solo estaría muy presente en la corte inglesa y en la política exterior, sino que estuvo detrás de distintas injusticias que cometió su buen amigo el rey, como por ejemplo el divorcio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón o la decapitación de las reinas Ana Bolena y Catalina Howard.
aunque se sabe que él se acabará arrepintiendo de alguno de sus actos, especialmente de haber sido tan injusto con la reina Catalina de Aragón. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Charles Brandon. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras amistades tan especiales y dentro de la realeza como la que tuvieron Charles Brandon y Enrique VIII. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet y felicitar por su cumpleaños a Elenita García Livia. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!